Ahora sí, muchas gracias por avisarme. Ahora sí, sí, ok. Ok. Ok, entonces estamos aquí, ahora están viendo el texto, ¿verdad? Ok, entonces dice, piensa en las herramientas en una caja de herramientas. Hay todas esas cosas que leímos, ¿verdad? Tan diferentes son las funciones de estos objetos como diferentes son las funciones de las palabras. Y hay similitudes aquí y allá. O sea, ok. Por supuesto que lo que nos confunde es la similitud en apariencia cuando las palabras no son dichas o cuando se nos presentan en la escritura y en la imprenta, pues su uso no se presenta tan claramente ante nosotros y en particular cuando filosofamos. Entonces todo lo que parece ser un nombre tratamos de asimilarlo y ahí surgen una serie de perplejidades que es precisamente por no poner atención a los diferentes usos. Y entonces aquí entra precisamente eh, la imagen de la cabina de la locomotora que ya ha aparecido anteriormente en las observaciones filosóficas, ¿verdad? Es como cuando miramos en la cabina de una locomotora. Hay manijas que se ven todos más o menos iguales. Tal cosa es comprensible, pues todas deben ser operadas con la mano. Pero una es la manija de una manivela que debe ser movida de modo continuo, regula la abertura de una válvula. Otra es la manija de un interruptor que tiene solo dos posiciones efectivas, está conectado o desconectado. Una tercera es la manija de un freno. Cuanto más fuerte uno tira, más fuertemente se frena. Una cuarta es la manija de una bomba. Trabaja solo en tanto que es movida alternativamente hacia adelante y hacia atrás. ¿Okay? Cuando decimos, cada palabra del lenguaje designa algo, aún no hemos dicho absolutamente nada. Debemos explicar exactamente cuál distinción queremos hacer con esto. Muy bien podría ser que quisiéramos distinguir las palabras del lenguaje 8, ok, sé que es el lenguaje de los constructores, al que le hemos añadido ya lo de el aparataje matemático de ABC y aquí y allá y todo esto, ¿verdad? De palabras sin significado, como las que aparecen en los poemas de Lewis Carroll. Aquí podríamos casi decir como las palabras que dicen los pentecostales, espero que no haya ningún pentecostal entre ustedes, que no los esté ofendiendo, ¿verdad? Cuando dicen Ramacheka Talamasoa, ¿verdad? Pero Lewis Carroll tiene poemas formados precisamente por palabras que no significan. ¿Okay? Hay precisamente un poema que se llama Jabberwock, tal vez se lo lea un día de eso, lo tengo en alguna parte, donde hay, es curioso precisamente porque está formado por palabras inglesas que no tienen ningún significado, ¿ok? Y aunque sugieren algunas otras cosas, pero la palabra no tiene significado. Y tengo casualmente una traducción al francés, al alemán y al español de ese poema. ¿Cómo se pueden traducir palabras sin significado? Bueno, con palabras también sin significados en otros lenguas, pero que suenen como palabras españolas, alemanas o francesas, ¿verdad? Y que de alguna manera tengan algún tipo de... Bueno, eso amplía mucho el concepto mismo de traducción, pero es muy interesante. Okay. Bueno, o como las palabras, bueno, eso son una canción, que yo igual era, ok, como cuando decir, olilei, 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 algo así, uno empieza a balbucear en una canción, bueno, está bien, okay, bueno. Imagínese que alguien dijera, todas las herramientas sirven para modificar algo, okay, todas las palabras designan algo. Okay. Así el martillo modifica la posición de los clavos, la sierra, la forma de la tabla, etc. ¿Y qué modifican la regla del pote de cola de los clavos? Bueno, la regla modifica nuestro conocimiento de la longitud de una cosa, la temperatura, el pote modifica la temperatura de la cola y la cola, la firmeza de la caja, los clavos la firmeza de la caja. ¿Se ganaría algo con esta asimilación de expresiones? Bueno, toda cosa designa algo, sí, pero designar se designa de modo muy diferente. La palabra designar es quizá utilizada de modo más directo allí donde el signo aparece sobre el objeto que designa. Supongo que las herramientas que A utiliza para construir estuvieran marcadas con ciertos signos. Cuando A le muestra al ayudante un signo tal, este trae la herramienta marcada con él. Así y de modo más o menos similar, un nombre designa una cosa y se le da un nombre a una cosa. Resultará con frecuencia útil cuando filosofamos decirnos, nombrar algo es semejante a poner una etiqueta sobre una cosa. ¿Qué pasa con las muestras de color
que da muestra A, B, pertenecen al lenguaje. Bueno, será como se quiera. Ellas no pertenecen al lenguaje verbal, pero si le digo a alguien, pronuncia la palabra la, tú seguramente considerarás este segundo la como parte de la oración. Y es claro que ella juega un papel similar al de una muestra de color en el juego del lenguaje 8, a saber, y es una muestra de lo que el otro debe decir. Es lo más natural y conduce a menor confusión considerar las muestras como parte de las herramientas del lenguaje. Okay. Ahí tienen una cosa, acotación sobre el problema de esta oración, pero no vamos a detener eso. La próxima vez, esta vez estoy leyendo el texto parágrafo por parágrafo. La próxima clase ya no lo voy a hacer así, voy a seleccionar cosas significativas pero digamos, este es nuestro primer encuentro con el texto. ¿Okay? Que los lenguajes 2 y 8 consistan solo de órdenes, ¿verdad? Recuerden, el 2 era el lenguaje de que le enviaba a alguien de compras a comprar manzanas, y el 2 es el de los constructores, y el 8 ya es precisamente el lenguaje de los constructores al que le hemos añadido más elementos. No debe molestarte. Si quieres decir que por ello no son completos, pregúntate si nuestro lenguaje lo es. Si lo era antes de que el simbolismo químico y la notación infinitesimal le fueran incorporados. ¿Okay? También el simbolismo químico y la notación infinitesimal forman parte de los recursos con que nos entendemos los seres humanos, ¿verdad? Pero fueron incorporados posteriormente. Pues estos son, por decirlo así, suburbios de nuestro lenguaje. ¿Y con cuántas casas o calles empieza una ciudad a ser una ciudad? Nuestro lenguaje puede ser visto como una ciudad vieja, un laberinto de callejones y plazas de casas viejas y nuevas y de casas con agregados de diversas épocas. Y todo esto rodeado de una cantidad de nuevos suburbios con calles rectas, irregulares y casas uniformes. Por ejemplo, el lenguaje matemático, tal vez, o de la ciencia, podría parecerse más a estos suburbios con calles rectas y casas uniformes. Y el lenguaje cotidiano, de todas sus formas, al centro, lleno de callejuelas y plazas desordenadas, etc. Pero, bueno, se puede uno imaginar fácilmente un lenguaje que conste solo de órdenes y reportes de batalla, o un lenguaje que conste únicamente de preguntas y una expresión de afirmación y otra de negación, e innumerables más. E imaginarse un lenguaje significa imaginarse una forma de vida. ¿Okay? Ok. Pero ¿cómo es entonces? Entonces aquí entra la distinción, bueno, entre lo Z, que es una palabra o es una oración. Una oración se supone que es un conjunto de palabras. ¿Ok? Bueno, una proposición se supone que no según el tráctatus no constaba de una sola palabra aislada, sino que tenía que constar de por lo menos una cadena de palabras o una cadena de nombres. ¿Verdad? Bueno, aquí también, ok. Pero ¿cómo es entonces? El grito de los Z, ¿es una oración o es una palabra? Si es una palabra, es claro que no tiene el mismo significado que la palabra de idéntico sonido de nuestro lenguaje ordinario. Pues en el número 2 es un llamado, ¿verdad? Mientras que usualmente sería el nombre de una cosa, ¿verdad? Pero aquí precisamente está siendo empleada como una orden. ¿Okay? Así, ok, vamos a ver. Pero si es una oración, no es entonces la oración elíptica, los Z de nuestro lenguaje. La oración elíptica sería precisamente una oración abreviada, como cuando yo digo, por ejemplo, bueno, el ejemplo que les ponía antes, creo que no habían llegado todos, ¿verdad? Del cirujano que está diciendo, tráigame, alcánceme el bisturí, y nada más dice bisturí. Bisturí parece ser una abreviación de una oración más larga, o sea, tiene el mismo significado que alcánceme el bisturí. Eso se llama una oración elíptica. Así, en lo que concierne a la primera pregunta, puedes igualmente considerar los Z una palabra y una oración de una sola palabra. ¿Ok? Ok. Salud. Quizá más acertadamente una oración degenerada. Puede hablarse de una hipérbola degenerada. Y Marco nos explicaba que era una hipérbola degenerada, pero digamos, a mí se me escapa la explicación y entonces
Pero no lo traduzcamos ahora. Si querés, a la próxima vez, Marco, nos volvés a explicar qué era un hipérbolo degenerado, ¿ok? Porque si no, ahora se nos iría mucho tiempo. Pero está bien, dejémoslo pendiente para la próxima vez. Ok, y en verdad no es nuestra oración elíptica. Si podemos considerar loseta como una oración degenerada, en realidad loseta quiere decir tráeme una loseta o alcánzame una loseta. Y loseta nada más, la palabra loseta aislada sería una oración degenerada. Pero veamos cómo esto se relativiza a continuación. Pero claro, dice uno, ella es solo una forma abreviada de la oración tráeme una loseta, que sería la forma correcta, perfecta, según esto, porque inmediatamente vamos a entrar en duda con esto. Y esta oración no está en el ejemplo 2. Pues ahora se discute más. ¿Por qué no puedo yo, por el contrario, llamar a la oración tráeme una loseta, un alargamiento de la oración loseta? O sea, ¿por qué no puedo darle vuelta y verlo de esta otra forma? Entonces el otro responde, ¿verdad? Porque el que grita loseta en verdad quiere decir tráeme una loseta. Entonces ahora se le objeta a esta afirmación. Pero ¿cómo haces tú para referirte a esto cuando dicen loseta? O sea, ¿cómo haces? Si yo digo nada más loseta, ¿cómo hago yo para hacer que lo que estoy queriendo decir es tráeme una loseta? Entonces vean aquí todos los... ¿te dices acaso internamente la oración no abreviada? ¿Y por qué debo yo, para decir aquello a lo que algunos se refiere con el grito loseta, traducir esa expresión a otra? Y si ambas significan lo mismo, ¿por qué no puedo decir, cuando él dice loseta, quiere decir loseta? ¿O por qué no puedes querer decir loseta si puedes querer decir tráeme la loseta? Entonces el otro responde, pero cuando grito loseta es claro que lo que quiero decir es que él me traiga una loseta. Entonces él responde, ciertamente, pero consiste el creer esto en que piensas de algún modo alguna otra oración que la que dices. Pues obviamente no. Cuando digo loseta, no estoy pensando por dentro, digamos, al mismo tiempo que pase las palabras también, nada más dije loseta. O podría pensar alguna vez, pero no necesariamente. ¿Sí? O sea, la idea como de que loseta significa también loseta porque por debajo está el pensamiento. Loseta, estoy pensando una oración que está en loseta, pero eso no es así. En lo que pensé fue nada más en loseta. ¿Okay? ¿Okay? Porque aquí va a entrar mucho una superstición que va a tratar de complicar la superstición de que el pensamiento, que tal vez estaba incluso en el Tractatus, de que el pensamiento es algo diferente de la oración. Pero cuando digo loseta, lo que estoy diciendo es nada más loseta. No es que por mi mente pasa en silencio la oración, tráeme una loseta. ¿Okay? Entonces, aquí se sigue discutiendo con el otro, ¿verdad? Con el interlocutor imaginario que no se convence. Pero si alguien dice, tráeme una loseta, parece que es de este modo como si pudiese considerar esta expresión como una palabra larga, correspondiente a la palabra singular loseta. Se puede, por lo tanto, considerarla unas veces como una palabra y otras como cuatro. ¿Y cómo la considera uno ordinariamente? Creo que nos vemos inclinados a decir, tomamos la oración por una de cuatro palabras cuando la usamos en contraposición a otras oraciones como alcánzame una loseta, tráele una loseta, pongo el le como una de las palabras, ¿verdad? Trae dos losetas, etc. Y por lo tanto, en contraposición con oraciones que contienen las palabras de nuestra orden en diferentes combinaciones. Pero ¿en qué consiste usar una oración en contraposición con otras? ¿Le viene acaso a uno estas oraciones a la mente? Y todas, y mientras dice uno la oración, o antes, o después, no. Aun cuando una explicación tal nos tiente, solo necesitamos pensar un instante qué es lo que realmente sucede para ver que estamos en el camino equivocado. Decimos que contrastamos la orden con otras oraciones porque nuestro lenguaje contiene la posibilidad de esas otras oraciones. Entonces, nuestro lenguaje contiene tanto la posibilidad de decir, tráeme una loseta, como decir nada más loseta, o decir nada más bisturí, pinzas. ¿Okay? Quien no entiende nuestro lenguaje, un extranjero, que frecuentemente hubiera escuchado cómo alguien da la orden, tráeme una loseta, podría ser de la opinión de que toda esta serie de sonidos correspondiese quizá a la palabra para material de construcción en su lengua.
Si él mismo diera entonces esta orden, la expresaría quizá de otro modo. Y podríamos decir, él la dice de forma tan peculiar porque la toma por una sola palabra. Pero no sucede, por lo tanto, alguna otra cosa en él cuando la dice, cuando la dice algo que corresponda, de hecho, algo que corresponda al hecho de que toma la frase por una palabra. Entonces se responde, puede ocurrir en él tanto la misma cosa como otro diferente. ¿Qué sucede en ti cuando das una orden así? ¿Estás consciente de que consta de 4 palabras mientras la dices? Por supuesto, tú dominas este lenguaje en el cual hay además otras oraciones, pero ¿es este dominar algo que sucede mientras pronuncias la oración? Y ya he concebido que probablemente el extranjero pronunciará de otra manera la oración que ha concebido de otro modo. Pero lo que llamamos concebir erróneamente no tiene que consistir en algo que acompañe al hecho de pronunciar la orden. O sea, no tiene que consistir en algo que pasa por mi mente, de alguna manera, diferente del hecho de pronunciar la orden. Si ustedes tienen un momento cuando ustedes están hablando, no está pasando por su mente más que las palabras. Ustedes no están pensando en otras cosas. No están continuamente evocando imágenes de cosas. Nada más las palabras salen, fluyen, y eso es lo único que parece estar pasando conscientemente en su mente. La oración no es elíptica. Vean, la oración no es elíptica porque deje por fuera algo de lo que queremos decir cuando la pronunciamos, sino porque es abreviada en comparación con un determinado modelo de nuestra gramática. Solo porque nuestra gramática tiene otro modelo, entonces en comparación con esa es abreviada. Podría hacerse, por supuesto, el siguiente reproche. Concedes que la forma abreviada y la forma no abreviada de la oración tienen el mismo sentido. ¿Cuál es, pues, este sentido? No hay para este sentido una expresión verbal. Bueno, la expresión verbal de ese sentido es tanto loseta como también loseta. O sea, no hay un sentido. Yo puedo decir tanto, el sentido de loseta es también loseta, como el sentido de loseta es loseta. Cualquiera de las dos cosas. O sea, que tienen el mismo sentido, quiere decir que son sustituibles, pero no que haya una expresión verbal independiente de cualquiera de las dos. ¿Cuál es, pues, este sentido? No hay para este sentido una expresión verbal. Yo les envié en algún momento una película donde aparecía una lección, una película sobre Lisa, donde aparecía más o menos caricaturizada una lección, ¿verdad? Y en un momento el actor que encarna a Wittgenstein en la película decía, digamos, esta es una hermosa piña o algo así, ¿verdad? Y un estudiante decía, detrás de estas palabras hay un pensamiento. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que hay detrás? Que esta es una hermosa piña. Esas son las mismas palabras. Vean que esto es algo que se va a insistir mucho en las investigaciones. La idea de que el pensamiento es algo diferente, algún tipo de fenómeno de conciencia que acompaña a la palabra. Ven este ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es, pues, este sentido? No hay para este sentido una expresión verbal, pero no consiste en que las oraciones tengan el idéntico sentido el hecho de que tienen el mismo uso. Entonces, ahora, en esta época, Wittgenstein estaba aprendiendo ruso porque había concebido el proyecto de irse a vivir a Rusia. Quería renunciar a sus clases de la universidad y quería irse, el proyecto de irse a Rusia y trabajar como obrero en una fábrica. Se había hecho una imagen de Rusia como, nunca le interesó mucho el marxismo, pero se había hecho también la imagen de Rusia como una especie de gran comuna tolstoyana, porque era muy tolstoyano. Entonces, el proyecto estaba aprendiendo ruso porque quería irse a vivir a Rusia. Al final, los rusos fue a Rusia, pero ya tenían suficientes obreros en las fábricas, entonces no hacía falta otro obrero más. Entonces dice, en ruso se dice piedra roja en vez de la piedra es roja. Sienten ellos que falta la cópula en el sentido, o sea, sienten los rusos cuando dicen piedra roja, que es lo que traduciríamos a nuestro, digamos, lenguaje por la piedra es roja. Sienten los rusos que falta la palabra es, o no la sienten. O la piensan acaso para sí mismos en silencio cuando lo dicen. Hay idiomas donde digamos, es importante, no es posible no mencionar
el sujeto de la oración, por ejemplo, yo digo, yo estoy en mi casa. Ahí aparece la palabra yo. Pero en español y no en otras lenguas eso no sucede. Hay lenguas en las que eso no sucede. Yo puedo decir nada más, estoy en mi casa. Quiere decir entonces que pensé en silencio la palabra yo. Estoy en mi casa parece una forma abreviada de yo estoy en mi casa. Pero el significado, el significado no es una tercera, el sentido no es una tercera cosa, digamos, una tercera oración que está ahí en mi mente, en mi pensamiento, ¿verdad? Y que de alguna manera le da sentido a tanto a yo estoy en mi casa como estoy en mi casa. Y que puede expresarse de alguna manera X. Que estoy en mi casa y yo estoy en mi casa tiene el mismo sentido, se muestra que son intercambiables. Hay idiomas en que no se podría prescindir, digamos, de la expresión yo. Que, bueno, voy a seguir tal vez unos 4 minutos más, 5 minutos más. Okay. Ya prácticamente cubrimos las 27 primeras. Okay. Imagina un juego de lenguaje, okay, en el que Bell le informa a A cuando éste le pregunta acerca del número de los zetas o de Qs en una pila. Se sigue con el juego de los constructores. No crean que este ejemplo va a acompañar toda la obra, porque después van a aparecer juegos de lenguaje muy diferentes. Okay. O de cubos o acerca de los colores y las formas de los materiales de construcción que hay en tal o cual lugar. Un informe tal podría sonar así, 5 losetas rojas. ¿Cuál es la diferencia entre el informe o aserción 5 losetas y la orden 5 losetas? Bueno, es el papel que desempeña la emisión de estas palabras en el juego del lenguaje. Pero también el tono en que son pronunciadas será otro, así como el gesto y muchas otras cosas más. Pero también podemos imaginarnos que el tono sea el mismo, pues una orden y un informe pueden pronunciarse en diversos tonos y con diversos gestos. Y la diferencia reside solo en el uso claro, que también podríamos usar, en el uso, perdón. Claro que también podríamos usar las palabras afirmación y orden como denominación de una determinada forma gramatical y de una entonación. ¿Cómo llamamos a no hace hoy un tiempo magnífico? Pregunta, aunque sea utilizada como afirmación. Podríamos imaginarnos un lenguaje en el que todas las afirmaciones tuvieran forma y tono de preguntas retóricas, o en el que una orden tuviera la forma de la pregunta. ¿Querrías hacer esto? Uno entonces quizás diría, lo que él dice tiene la forma de la pregunta, pero es realmente una orden. Esto es, tiene la función de una orden en la práctica del lenguaje. De modo similar se dice, harás esto, no como profecía, sino como orden. ¿Qué es lo que la convierte en la una y la que la convierte en la otra? En el contexto. ¿Okay? La opinión de Frege de que en toda aserción hay una suposición, a saber, la de lo afirmado, o sea, se basa propiamente en la posibilidad que ofrece nuestro lenguaje de escribir toda oración en la forma se afirma que tal y tal es el caso. Yo puedo decir, por ejemplo, está lloviendo, y puedo decir, afirmo que está lloviendo y poner un signo así, como una T acostada. Pero qué tal y tal es el caso, no es una oración de nuestro lenguaje, no alcanza a ser una jugada en nuestro juego de lenguaje. Y si yo escribo una vez, se afirma que, y se afirma tal y tal es el caso, entonces sean superfluas las palabras se afirma. Muy bien, podríamos también escribir cada aserción en forma de pregunta seguida de un asentimiento. Por ejemplo, ¿llueve? Sí. Mostraría esto que toda aserción es encierra una pregunta. Bien, uno tiene el derecho a utilizar un signo de aserción en contraposición, por ejemplo, a un signo de interrogación, o cuando uno quiere distinguir una aserción de una ficción o de una suposición. Esto es solo erróneo cuando uno piensa que la aserción consta solo de dos actos. ¿Perdón? No, todavía no, pero dice que como dentro de 10 minutos, menos de 10 minutos. ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver. ¿Están hablando conmigo o no? Bueno, ya vamos a terminar. Nada más la última y terminamos. ¿Cuántas clases de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden? Dice, hay innumerables clases innumerables
innumerables clases diferentes del uso que llamamos signos, palabras, oraciones. Y esta multiplicidad no es nada fijo, dado para siempre, sino que nuevos tipos de lenguaje, podríamos decir, nuevos juegos de lenguaje surgen, mientras otros envejecen y son olvidados. Las transformaciones de la matemática pueden darnos una imagen de esto. El término juego de lenguaje debe poner aquí en relieve que hablar el lenguaje es parte de una actividad o de una forma de vida. Ese concepto también es central. Tengan a la vista en estos y todos otros ejemplos la diversidad de juegos de lenguaje. Ordenar y obedecer órdenes, describir un objeto según su aspecto, según sus medidas. Elaborar un objeto siguiendo una descripción, diseño. Informar de un evento. Hacer suposiciones sobre el evento. Formular hipótesis y comprobarlas. Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Inventar una historia y leerla. Hacer teatro. Cantar coplas. Adivinar adivinanzas. Hacer un chiste, contarlo. Resolver un problema de aritmética práctica. Traducir de una lengua a otra, pedir, agradecer, blasfemar, saludar, rezar. Es interesante comparar la diversidad de instrumentos del lenguaje y sus modos de utilización, la multiplicidad de clases de palabras y oraciones, con lo que los lógicos han dicho sobre la constitución del lenguaje. Entre ellos, dicen, el autor de tratados lógicos filosóficos. Una autocrítica. ¿Okay? Pero entonces terminemos aquí por hoy. Y nos vemos el próximo lunes. Yo voy a seguir subiendo los textos, las sesiones a YouTube, ¿verdad? La dirección que les di de YouTube. Voy a subir en el transcurso de la semana una gran cantidad de textos. Les voy a dar una dirección de Dropbox donde pueden conseguir una gran cantidad de textos. También el esquemita de hoy que hice de las partes de las investigaciones lo voy a subir también al correo en el curso de la semana. Y para la próxima clase, bueno, los que no han entregado las dos primeras reseñas de lectura, una última oportunidad para el próximo lunes, ¿okay? Y entregarme un breve comentario sobre inquietudes, preguntas, dudas, discusiones. ¿Perdón? Profe, yo le envié mis reseñas de nuevo al correo institucional, al suyo. Perfecto, Vera, maravilloso. Ok, si usted me confirma recibido, entonces tal vez se lo mando al otro correo. Al correo, a este mismo, ¿a cuál correo al de Gmail. Bueno, voy a verlo. Yo preferiría que no me enviara nada a Gmail, pero... Bueno, no, yo se lo envié al institucional, pero si ese no sirve, pues ya buscaría enviárselo al otro, ¿no? ¿Lo envió al institucional también? Sí, solo se lo envié al institucional, se las volví a enviar al institucional. Perfecto, entonces yo los busco, ver, no se preocupe, vamos a ver. Ok, perfecto, gracias. Ok, bueno, entonces quedamos aquí por ahora. En la próxima clase voy a ver los comentarios que ustedes tienen en la primera parte y después seguimos avanzando, ¿verdad? Hasta la sección siguiente, que ya les dije cuál era, que se me olvidó, la que era, vamos a ver, era, no, otra vez volví a poner esto. Era, ok, hoy casi llegamos hasta la 27, está bien, ¿verdad? Después vamos a avanzar lo que se puede de la 27 a la 64. Hay una parte muy importante porque tiene que ver con la crítica de la idea cartesiana de la simplicidad y del análisis. Jürgen levantó la mano, vamos a ver, Jürgen, ¿qué pasó? ¿Jürgen o no? Estaba ensayando cómo se levantaba, está bien. Entonces, si no hay nada más, terminamos aquí por hoy. Nos vemos el próximo lunes, ¿está bien? Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Ahora sí, termino la reunión. Excelente, profe, pura vida. Ok, aquí se acabó. Ya.